¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar 3 métodos con cosas que todos tenemos en casa para eliminar completamente los hongos de las uñas y de los pies. Así que sin más, comenzamos. Así es familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar 3 formas de eliminar los hongos. Y vamos a usar para eso cosas que yo sé que usted tiene en su casa. Cada uno de los métodos sumamente fácil, pero usted va a decidir cuál elige para comenzar a eliminar los hongos. Los hongos en las uñas, de las manos y de los pies son muy frecuentes y muchas personas lo padecen. Pero usted no se da cuenta porque normalmente aparecen en las uñas de los pies. Pero antes de comenzar, déjenme contarles las causas principales porque son fundamentales por los cuales adquirimos hongos en las uñas, principalmente de nuestros pies. Y si usted todavía no ha tenido hongos en las uñas de sus manos ni de sus pies, tiene que tomar estas medidas muy importantes si hay alguien en su casa que tiene hongos en las uñas. Una causa principal de los hongos en nuestras uñas es la humedad y el calor. Y los hongos se desarrollan muy fácilmente cuando usted usa zapatos muy apretados, zapatos muy encerrados. Hay zapatos que uno se los pone y desde que los comenzamos a usar, nuestros pies comienzan a sudar demasiado. Y si esos zapatos usted los usa todo el día, está creando un ambiente propicio para el desarrollo de hongos. Y si usted ya tiene problema de hongos, esto hace que se incrementen y que se contaminen todas las uñas de sus pies. Otra cosa sumamente importante que usted tiene que hacer es que al salir de la ducha, al salir del baño, se tiene que secar sus pies perfectamente bien. Los hongos también aprovechan pequeñas lesiones que usted tenga en sus dedos. Probablemente usted se está cortando mal las uñas, se las muerde, manipula demasiado la cutícula de sus uñas y esto crea pequeñas lesiones. O está usando también corta uñas contaminados. Usted tiene que tener corta uñas específico para las uñas de sus manos y las uñas de sus pies. Y si los hongos los tiene solamente en una uña, el corta uñas que usa para cortarse las uñas en ese dedo contaminado tiene que usarlo solamente en ese dedo. Y para los demás dedos del pie tiene que usar otro corta uñas porque si no, con ese mismo corta uñas va a contaminar los 9 dedos restantes. Y si ese corta uñas lo usa para cortarse las uñas de las manos, ¿qué cree usted que va a pasar? Además, algo bien importante, tampoco vaya a usar corta uñas de otras personas. No es bueno compartir toallas, ni tampoco compartir sandalias o el calzado o zapatos que usan otras personas que tienen problemas de hongos en sus pies. Los pisos húmedos de los gimnasios, las piscinas, son también lugares propicios para contaminarse de hongos. Y aunque usted no lo crea, y esto va específicamente para nuestras amigas, el uso prolongado de esmaltes o uñas acrílicas puede sellar la humedad y debilitar la uña, abriendo el camino para el hongo. Y estos son 3 productos caseros que podemos usar para eliminar los hongos. Número 1, vinagre de manzana. Número 2, bicarbonato de sodio. Número 3, Vic Vaporub. El vinagre de manzana ajusta el pH y frena el crecimiento del hongo. Genera un ambiente que no es propicio para la vida del hongo. Y la forma de usarlo es sumamente fácil. Únicamente tiene que mezclar partes iguales de vinagre de manzana y de agua tibia en un recipiente y tiene que sumergir sus pies en esta agua tibia por lo menos unos 20 minutos cada día. Pasados estos 20 minutos tiene que limpiar y secar sus pies completamente. Otra forma de usar el vinagre de manzana también y que además es mucho más fácil es que usted puede humedecer su uña, ya sea de la mano o de sus pies, con un poco de vinagre de manzana. Tiene que usar un algodón o un pequeño hisopo o cotonete y remoja con el vinagre su uña.
Y esto lo mantiene así durante unos 10 minutos y luego enjuaga y lava muy bien su uña. Esto tiene que hacerlo una vez al día. Otra cosa que podemos usar es el bicarbonato de sodio. De la misma manera que con el vinagre de manzana, neutraliza el pH de la uña y evita que el hongo se siga multiplicando. Y la manera en que lo va a hacer es sumamente fácil. Únicamente vamos a tomar un poquito de bicarbonato de sodio, le agregamos unas gotitas de agua, lo revolvemos muy bien y esa pastita la aplicamos sobre la uña, ya sea de sus manos o de sus pies. Lo dejamos allí unos 10 minutos para que haga efecto y luego enjuaga. Este método lo puede hacer 1 o 2 veces al día, por la mañana y por la noche. En vez de agua también puede usar unas gotitas de limón, pero si usted tiene heridas en ese dedo, pues tiene que evitar el limón y usar únicamente unas gotitas de agua. Familia, y antes de seguir con el siguiente método, si usted todavía no está suscrito a este canal, puede suscribirse en este momento. Es completamente gratis. Tenemos alrededor de 700 videos que le estoy dejando por acá, sumamente interesantes. Además, dele me gusta a este video si le está pareciendo interesante y compártalo, porque compartir conocimiento es una maravilla. Y cuénteme siempre de qué lugar me está viendo para saludarlos. Y otra cosa que funciona perfectamente bien y yo lo tengo comprobado es el Vic Vaporub. Y la forma de usarlo es muy fácil. Únicamente lo que vamos a hacer es que la uña o las uñas que tenemos con hongos las vamos a lijar un poco, la superficie de nuestra uña, y luego vamos a aplicar el Vic Vaporub. Puede hacerlo 2 o 3 veces al día. No vaya a estar lijando constantemente su uña. Y además el lijado es muy superficial. Por lo menos 1 vez a la semana puede lijar un poco su uña y luego aplicar el Vic Vaporub. Y este procedimiento también tiene que hacerlo todos los días durante varias semanas, porque los hongos de las uñas y de los pies es difícil de eliminarlos. Es por eso que ya sea este método o el del bicarbonato o el del vinagre, hay que ser muy constantes a la hora de usarlos. Tiene que usarlos todos los días y además hacerlo durante varias semanas. Incluso aunque usted vea que el hongo ya se ha desaparecido, tiene que seguir con ese procedimiento por lo menos 2 semanas más, porque si no el hongo puede regresar. Familia, así que yo espero que les haya gustado este video. A mí, como siempre les digo, me ha encantado hacerles un nuevo video. Un fuerte abrazo a la distancia para todos. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga a todos. Y va a ser hasta la próxima.